el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vamos a orar, ayúdeme a orar, que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Padre, le damos gracias, Señor, en este momento, por su amor y su misericordia. Gracias, Dios amado, por la oportunidad, oh Cristo, de poder que usted nos concede, Señor, de alabar su nombre, glorificar su nombre en este día. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, le damos, Señor. Usted ha sido bueno con nosotros, nos ha ayudado, nos ha bendecido y nos ha dado esta hermosa oportunidad de estar en esta noche, Padre, en este lugar. Hemos glorificado su nombre a través de los cantos, hemos exaltado su nombre, hemos cantado de sus grandezas, de lo grande que es usted y poderoso Dios. Pedimos en esta hora que hable a nuestras vidas a través de su palabra, porque se ha llegado el tiempo de escuchar palabras suyas, Señor. Hable, Señor, a nuestras vidas, Padre eterno. Se lo pido, Padre santo, que sea su palabra guiándonos, consolándonos, exhortándonos, Señor amado. Le pido, Padre, que sea su palabra redarguyendo nuestras vidas, y su palabra como espada de dos filos, Señor, penetre a lo más profundo de nuestro ser, Señor amado. Se lo pido, Padre, por favor. Si hay algo, Padre, que está mal, que, oh Dios amado, esté estorbando nuestra vida espiritual delante de usted, que su palabra lo redarguya, lo corte, Señor amado, y lo saque de nosotros, Padre eterno. Gracias le damos por su amor y su misericordia en esta hora, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Puede sentarse, hermano. El inicio al milenio. Todos sabemos, ¿verdad?, que se va a llegar ese momento. Y aunque la palabra milenio, como la escribimos acá, no aparece en la Biblia, sabemos de que va a suceder ese momento, ese tiempo. Porque la Biblia habla de 1000 años. Y esta palabra se traduce o se entiende como un periodo, ¿verdad?, de los 1000 años o un milenio. Amén, hermanos. Entonces, la palabra de Dios en estos versículos que hemos leído dice que aparece alguien en el cielo montando un caballo blanco. ¿Verdad que sí? Y este personaje que vemos acá, siempre lo hemos dicho y lo creemos de esta manera, de que no es el mismo que aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis. Hay 4 jinetes que aparecen y hablando acerca de los juicios, ¿verdad?, de que Dios va a derramar. Este personaje viene montado en un caballo blanco y se le da una corona, ¿verdad? Se le da un arco y sale venciendo y para vencer, venciendo y para vencer. Pero ese personaje no es Cristo. Aunque quizás algunas veces, ¿verdad?, en muchas predicaciones se ha relacionado con él de buena voluntad, pero no es el mismo personaje, ¿verdad? Lo que encontramos en el capítulo 6, esos 4 jinetes cabalgando en diferentes caballos con diferente color, es la representación del anticristo y su gobierno en esta tierra. Amén. Aparece primeramente como un personaje de paz en el caballo blanco. Lo blanco representa la paz. Amén, hermanos. Ahorita, en esta semana, en Colombia, si no me equivoco, estuvieron, ¿verdad?, lo que fue la guerrilla, entregando sus armas, y aquellos mandatarios, aquellas personas importantes, vestidos de blanco, ¿verdad?, en una manera simbolizando la paz que se había logrado. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el color blanco representa la paz, y de esa manera va a venir. Explico esto para luego enfocarnos en el que aparece en el capítulo 19. Dice la Biblia: entonces vi el cielo abierto. ¿Qué es lo que vio que se abrió? El cielo.
Y luego dice la palabra, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este nombre no lo tiene más nadie. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el testigo fiel, dice la Biblia. Él es verdadero. Amén, hermanos. Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. ¿Qué es lo que dice? Que con justicia, Él lleva la justicia al momento de juzgar y al momento de pelear. Él es el único juez que juzga con justicia. Amén, hermanos. El versículo siguiente dice: sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su boca, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. El siguiente versículo dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, representando el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice, hermanos, que Juan, ¿verdad?, en la revelación que Dios le da, explica y dice que ve en medio del anciano y aquellas personas, o de los 24 ancianos, un cordero, dice, ¿cómo? Inmolado. O sea, lo inmolado significa herido, partido. Ese cordero que fue herido por nosotros, molido por nuestros pecados. Y representa, lo ve de esa manera, ¿verdad?, de una manera simbólica, ese corderito que fue herido y partido por nosotros. Aquí dice que su ropa está teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo mismo que encontramos, ¿verdad?, del mismo escritor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Amén, hermanos. ¿Verdad? Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces trae escrito, ¿verdad?, un nombre, y ese nombre es el Verbo de Dios. Y un nombre que es el Verbo de Dios. El versículo siguiente dice: y los ejércitos celestiales vestidos ¿de qué? De lino finísimo. Que más adelante también en Apocalipsis, o quizás diríamos un poquito atrás, habla acerca de que a la novia, a la iglesia, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿quiénes son los que aparecen acá en este versículo 14? Somos usted y yo, juntamente con los ángeles que venimos con él. Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Los cielos se abren, aparecerá esa señal que todo ojo le verá. Recuerde que esta es la segunda venida de Cristo, no el rapto de la iglesia, sino la segunda venida de Cristo. Entonces los cielos se abren y aparece la señal, y entonces nosotros descendemos juntamente con el esposo, con Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le siguen en caballos blancos. Así dice, ¿verdad? Ahora, decíamos, ¿quiénes son los que vienen con él? La iglesia, usted y yo. Amén. Los ángeles, el ejército angelical que vienen juntamente con él para estar juntamente con él en su reino acá en la tierra. ¿Por cuánto tiempo dijimos? 1000 años. Venimos nosotros juntamente con él. Y yo quiero que vayamos a Lucas, por favor, capítulo 21. Lucas 21, versículo 25 al 33. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Gloria a Jesús. ¿24? Ok, 24. Yo dije... Ok, vamos a ir al 21. 21, por favor. Es 21. 21, 25. Ahí vamos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: entonces habrá, ¿qué dice? Señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, ¿qué es lo que va a haber? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, y de sus olas. Ahora bien, dice el siguiente versículo:
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice el versículo siguiente: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, ¿qué más? Con poder y gran gloria. Ese evento que aparece acá, que Jesucristo está hablando acerca de él, es lo mismo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 19. El mismo evento. Recuerde que este no es el rapto de la iglesia. Amén. Entre la primera y la segunda venida de Cristo hay un intervalo que se conoce como el rapto de la iglesia. Y cuando la Biblia en estos capítulos, como también en Marcos, en Mateo, habla acerca de esto, relaciona esos dos eventos. Entonces hay versículos que hablan acerca del rapto y hay versículos que hablan de la segunda venida de Cristo. Amén, hermanos. Entonces acá dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Vendrá en una nube con poder y gran gloria, pero dice que lo verán. Cuando el rapto suceda, dice que nadie se dará cuenta, exceptuando los que serán arrebatados. Amén, hermanos. Nadie, la gente, o desapareceremos. Si estamos con vida, vamos a desaparecer. Se escuchará la trompeta que los muertos, solamente los muertos van a oírla, que es lo que va a despertar a los muertos en Cristo. Y nosotros escucharemos la voz del Señor, porque viene con voz de mando. Nos llama a que subamos, tal como aparece en el capítulo 4 de Apocalipsis. Juan dice que escucha una voz que le dice: subid acá. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el cielo. De esa manera, la iglesia será arrebatada, seremos levantados de esta tierra. Versículo 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, aquí vamos a ver los eventos antes del rapto de la iglesia. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Siguiente versículo: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Y la higuera, amado hermano, representa al pueblo de Israel. Esa es la simbología del pueblo judío. Entonces, cuando vean a los judíos el cumplimiento profético acerca de ellos, entiendan que la redención está cerca. Amén, hermanos. El rapto de la iglesia, que va a suceder muy pronto, lo creemos por lo que estamos viendo ya, será antes de que se firme el acuerdo de paz con los judíos. Y la muchedumbre o las muchas naciones, que eso es lo que vamos a ver más adelante, que la Biblia nos enseña claro. Eventos, hermanos, que pronto van a suceder. En diciembre del año pasado se reunieron más de 70 naciones en París para tratar el problema que está habiendo en el Medio Oriente, que siempre lo ha habido, con el asentamiento judío que hay en tierras que dicen las naciones que no le pertenecen al pueblo de Israel, cuando la Biblia especifica claramente que esas tierras Dios se las dio. Entonces, cuando sucedieron la guerra que se conoce como la Guerra de los 6 días, cuando los árabes en conjunto se unieron para destruir al pueblo de Israel, más de, oiga bien, de 22 millones de personas contra un pueblo, una nación tan pequeña como es el pueblo de Israel o la nación de Israel, y no pudieron destruir. Aleluya. Aparte de ello, Israel les gana y esa tierra que le habían quitado la vuelve a recuperar. Y esa tierra que él recuperó es donde están construyendo las casas. Hay una ley entre las guerras que hay. Si un país invade a otro y este país se defiende y contraataca al otro país y le gana la guerra, es dueño de esa tierra. Amén. Pero con Israel no quieren aceptar esa ley, que ellos sí la aplican. ¿Sí me explico? Entonces, a Israel lo atacan, Israel contraataca, los vence y toma posesión de esa tierra que le habían quitado mucho tiempo antes. Ahora, esos asentamientos que está haciendo el pueblo de Israel, ahora lo están condenando y esto lo están llevando, ¿verdad?, a la ONU. Por ejemplo, ¿verdad?, en este mes, el primer domingo
de este mes se volvieron a reunir esas naciones para llegar a un acuerdo. Cuando fue en el año pasado, en diciembre, Kerry llama a Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, que este hombre era el representante, el Kerry, representante de las Naciones Unidas, le llama y le dice que están tratando ese punto, pero están tratando de ayudarle a Israel. Cuando Estados Unidos fue el que promovió esa ley para quitarle esa tierra a Israel. Es tremendo. Amén. El regalo, días, horas antes quizás de salir el presidente que salió desde el gobierno, le regaló más de 22 millones a Irán, que es el país que está tratando de quitarle esas tierras a Israel. Ese fue el regalo que le dejó ya de despedida. ¿Por qué? Porque no quieren al pueblo. Y entonces la Biblia nos dice acá, hermanos, que cuando veamos esas cosas, ¿qué dice? Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención no viene de abajo, viene de arriba. Nuestra redención viene de lo alto. Gloria a Jesús, aleluya. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, así dice, ¿verdad? Amén. Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Entonces, ese verano representa al rapto de la iglesia. Amén. Cuando veamos estas cosas, reconozcamos que Cristo ya viene. Amén. Viene a levantarnos, hermano. Amén. Amén. Siguiente versículo dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, hablando de las que ya leímos anterior, amén, amén, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. Está cerca. Amén. Versículo siguiente: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y desde el tiempo que Israel fue declarado una nación, desde ese tiempo hasta la fecha solo faltan 3 años, digamos 2 años ya. 2 años para que una generación se cumpla. Amén, hermanos. Entonces, no podemos decir que de aquí a 2 años Cristo va a venir. Él puede venir ahora, como puede tardar más tiempo. Lo único que el Señor nos dijo: fíjense en estas cosas. Amén, hermanos. Y cuando esto comience a suceder, entonces entiendan que la venida del Señor está cerca. Dice el versículo 33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, si regresamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 19, viene alguien montado en un caballo blanco y ahí nosotros venimos con él. Entonces, esa palabra es la que hemos estado leyendo, que es los contextos de esos versículos que estamos leyendo en este momento, como lo cual también es Mateo, en capítulo 24, versículo 30. Por favor, si vayan, vamos a ir. Mateo 24 dijimos, ¿verdad? Y verso 30. Vamos a tomar solamente este versículo. Dice acá: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿A dónde aparecerá? En el cielo. Ese caballo que se ve, o que ese que viene, o ese personaje viene montado en ese caballo blanco, en el capítulo 19 de Apocalipsis, aquí mismo lo encontramos. Amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces dice, porque lo verán todos, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Qué hermoso será ese momento. Hermoso será ese momento. Y yo espero que no lo estemos esperando de abajo hacia arriba, sino que nosotros vengamos. Amén, hermano. Espero que usted no lo esté aplaudiendo. Ya viene. No, mejor vengamos. Y de esa manera, hermanos, para poder lograrlo, tenemos que estar firmes en los caminos del Señor. Aparecerá la señal que todo ojo lo verá. Los satélites sofisticados que tienen en el espacio se conectarán a ese evento. Las televisiones, hermanos, los canales, los medios de noticia estarán enviando esa señal para todo el mundo. Amén. Todo ojo lo verá, dice. Los teléfonos inteligentes inmediatamente, hermanos, se van a bloquear, como muchas veces sucede cuando hay una alerta de tormento. ¿Usted ha notado esto? Que de repente comienza el ruido a sonar, que ya está advirtiendo que algo viene.
de esa misma manera y se va a poder ver a través de los teléfonos, a través de la televisión, las radios. Todo esto estará conectado, hermanos, hablando de ese evento. Recuerde que el anticristo ya va a estar. Y cuando esto suceda, el anticristo va a estar preparado y va a tener un ejército y va a comenzar a hacerle guerra el que viene montado en el caballo blanco. O sea, a nosotros. Dice la palabra, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán. ¿Por qué van a lamentar? Porque recuerde que el anticristo ya los ha engañado. Ya han creído en él. Porque ya es el final de la gran tribulación. Entonces se darán cuenta que ese personaje del cual ellos creyeron que era el Mesías, se darán cuenta que no lo era. Que el Mesías es el que viene. ¡Aleluya! Amén, hermanos, gloria a Jesús. Y que los predicadores y que esos cristianos que llamaron locos tenían la razón. Amén. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Judas, que solo un capítulo tiene, capítulo 1, versículos 14 y 15, como usted quiera. Judas, gloria a Jesús. Verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor. De esto también profetizó Enoc. Así dice, ¿verdad? Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con su, ¿qué dice? Sus santas decenas de millares. Esas santas decenas de millares que habla el libro de Enoc, somos usted y yo. Y los ángeles que venimos con el Señor. Y dice el versículo 15, para hacer juicio contra todos. Recuerde que en Apocalipsis 19 leímos que Él sí juzga con justicia, ¿verdad? Entonces viene a hacer juicio contra todos y dejar convictos. Esa palabra es venir y pagarles lo que se merecen. No va a dejar a nadie que le diga, mire Señor, ¿por qué no a mí me pasa así debajo de agua? A mí no me castigue. A todos dará el pago. Amén. Dice, a dejar convictos a todos los impíos. ¿De qué dice ahí? De todas sus obras impías que han hecho impíamente. ¿Y qué más dice? Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Recuerde que cuando esto sucede, han adorado a la bestia, se han mordido la lengua en contra del Señor y han hablado blasfemia, juntamente con el anticristo. La gente va a hablar mal en contra del Señor. Entonces Él viene, después Él los va a dejar. En el proceso de los 7 años de tribulación, Él los va a dejar que hagan lo que quieran. Porque Él sabe que va a llegar el momento en el cual va a venir y entonces les va a pagar. Y es este momento, terminando los 7 años. Recuerde que minutos antes quizá que la iglesia desaparezca, comienza el periodo de la gran tribulación, que son los 7 años. Que son los 7 años que nosotros estamos en el cielo. Vamos y comparecemos nosotros ante el tribunal de Cristo. Vamos a estar ahí ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgados, sino para recibir recompensa de todo lo que hayamos hecho para la obra del Señor y para su nombre. De todo ello recibiremos recompensa. Amén, hermanos. Alguien dijo, entonces, ¿nosotros vamos a ser juzgados también en la iglesia? Claro que no. Entonces, ¿el tribunal de Cristo para qué es? Para recompensar. Porque, ¿qué lógica tiene? Levantar a un pueblo, a una iglesia, lo lleva al cielo y allá en el cielo los condena. Somos raptados, somos levantados para recibir galardones. Amén. Todo lo que hagamos para el Señor, su tiempo que invierte en la obra de Dios. Amén. Su finanza que invierte en la obra de Dios. Toda su labor en la obra de Dios tendrá recompensa. Eso dice la Biblia y yo lo creo, hermano. Gloria al Señor. Entonces miramos acá estos versículos donde claramente nos enseña que el Señor viene. Lo mismo dijimos que estábamos leyendo en el capítulo 19, versículo 11
en adelante. ¿Quiénes vendrán con el Señor? La iglesia, nosotros, los ángeles. ¿Verdad que sí? ¿De dónde venimos? Del cielo. ¿Cuándo es que nos fuimos? En el arrebatamiento. En el arrebatamiento de la iglesia. Nos vamos y a los 7 años regresamos para reinar juntamente con Cristo acá en esta tierra. De tal manera que van a haber personas a las cuales se les va a dar la facultad de dirigir naciones. Eso me enseña Apocalipsis. Se les dio la autoridad para gobernar. Amén, hermanos. Se les da la autoridad para gobernar. Entonces, la pregunta era, ¿de dónde venimos y cuándo nos fuimos? Dijimos que nos fuimos en el rapto de la iglesia y regresamos en la segunda venida con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Jesús. Y hablábamos acerca de que cuando la iglesia se iba a levantar y que estamos viendo las señales, ¿verdad que sí? Estamos viendo las señales y que esas señales nos evidencian de que el rapto de la iglesia está cerca. Hablamos del conflicto que hay ahorita mismo. Israel se ha convertido en la piedra pesada que habla la Biblia. Amén. Las naciones no lo soportan, no lo aguantan. Quieren quitarlo de en medio. Dicen que el único problema para tener paz a nivel mundial es Israel. Y hay que quitarlo, hay que raerlo de la tierra. Hay que aniquilarlo. Amén. Se ha vuelto la piedra pesada para las naciones. Señal de que Cristo viene. Ahora, lo que está haciendo este nuevo gobernante de este país en querer trasladar la embajada americana de Tel Aviv para Jerusalén, esto, hermanos, es una provocación gravísima según los árabes para ellos. Y le han mandado un recado que si logra hacer eso se va a dar cuenta de lo que es una guerra. Las amenazas que hay. Porque no quieren. ¿Por qué? Porque al mover la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén, entonces está declarando Jerusalén como capital de Israel. Jerusalén siempre ha sido la capital de Israel. Por generaciones. Dios se la entregó. ¿Sí o no? Se la han quitado. Amén, hermanos. Los palestinos la tienen. Han construido la cúpula de Omar, la Meca, como le conocen. El templo de Alá, donde estaba el templo de Salomón. Y quieren borrar evidencias y decir que nunca los judíos poseyeron antes la tierra de Israel, que han llegado como intrusos. Recuerde que el pueblo judío ha vagado por más de 2000 años después de Cristo. Cuando el general Tito entra e invade Jerusalén, cumpliéndose la profecía de Cristo, que no quedaría piedra sobre piedra sin ser destruida. Sí, amén. Invade, destruye el templo y los exilia fuera. Sí. Amén, hermanos. Después de ello vemos a un Adolfo Hitler que se levanta y aniquila a más de 6,5 millones de judíos, tratando de desaparecer a los judíos de la faz de la tierra. Por más de 2000 años que han andado fuera de su tierra. Amén, hermanos. Amén. Por más de 2000 años anduvieron fuera de su tierra. Pero el linaje del pueblo de Israel no se perdió. Amén. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios. ¿Cuál es? Que Dios hará regresar a las 12 tribus para que posean la tierra. Amén. Habían desaparecido 10 tribus. En todo el relato después de Nabucodonosor, solo aparecen 2 tribus en toda la historia. Amén. 2 tribus nada más. Las otras desaparecieron. Y ahorita mismo, a través de exámenes genéticos, a través de la genética, exámenes de sangre, se están dando cuenta dónde han quedado regadas las tribus y están regresando. Están regresando nuevamente a Israel. Un cumplimiento de la Biblia. Cuando veamos que la higuera está reverdeciendo, entendamos que nuestra redención está cerca. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene a levantarnos. La venida de Cristo está cerca. Entonces, todos estos movimientos políticos que hay ahora nos están gritando que Cristo viene ya por nosotros. Tenemos que estar alerta. Las señales nos están hablando. Jesús dijo, cuando ven ustedes el tiempo de esta y de esta manera, ustedes saben que el verano está cerca. Entonces, al ver estas señales que yo les he explicado, entiendan que el reino de los cielos está cerca. Viene a levantarnos nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Por favor, si vamos ahí, Daniel 9, 27. Habla de lo que muy pronto se va, o lo que muy pronto va a acontecer. Se va a dar en este planeta. Y vuelvo a decir, las cosas que se están moviendo ahorita en este tiempo, con la posesión
de poder de este nuevo presidente y lo que quiere hacer está marcando más cerca ese acontecimiento que está pronto a acontecer. La palabra del Señor se va a cumplir cueste lo que cueste, quiera quien quiera, esté quien esté en la presidencia en las naciones. Amén. Quien quiera que sea el presidente que esté en las naciones, cualquier nación que sea el presidente que esté, la palabra de Dios tiene su tiempo y se va a cumplir. Amén, hermanos. Dice acá la palabra, y por otra semana, que es la última semana de las 70 semanas de Daniel, recuerde que 69 semanas se terminan cuando se le quita la vida al Mesías. Eso es lo que dice este capítulo. Amén, hermanos. Se termina, se para el reloj, decimos nosotros. Decimos que Israel es el reloj profético de Dios. Se detiene el tiempo del pueblo judío cuando Cristo muere y comienza el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Más de 2000 años viviendo en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. Amén, hermanos. Pero ahora estamos escuchando que las agujas del reloj de Israel comienzan a sonar, comienzan a avanzar. Y esa última semana que le falta a las 70, que son las 69 cumplidas, está pronto por suceder. ¿Cuándo va a hacer? Cuando firmen el acuerdo de paz. Obama dijo que solamente teniendo dos estados, el estado palestino y el estado judío, era de la única manera que podrían lograr la paz en el Medio Oriente. La Biblia dice que estos dos pueblos y muchas naciones, menciona este versículo, que firmarán ese acuerdo de paz. Ya vamos para ahí, hermano. Ya vamos para ahí. Estamos prontos por ser levantados. Y por otra semana confirmarán el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Volvemos a leerlo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Las naciones árabes y el mundo entero estarán de acuerdo a que se firme ese convenio. Algo va a suceder, porque en ese acuerdo de paz también se le permitirá al pueblo judío a construir el tercer templo, que ya tienen todos los utensilios listos. Y ya las batas que usaron los sacerdotes ya las volvieron a confeccionar. Amén, hermanos. La vaca bermeja, que por más de 2000 años esa raza había desaparecido, volvió nuevamente a la vida, y no saben de dónde. Ellos dicen un milagro de Jehová, un milagro de Dios. Amén. Un milagro de Hachén. Amén, hermano. El cumplimiento de la palabra de Dios. Las vacas, como se conocían, o las cabras de Jacob, que habían desaparecido, volvieron nuevamente. Y todas estas cosas servían para el sacrificio dentro del templo. No tienen el templo, pero ya están los sacrificios. Solo lo que falta es que se firme un acuerdo de paz. Dicen los judíos, millonarios en todo el mundo, que se están reuniendo para eso, que construirán el templo en un tiempo récord. La tecnología, las maquinarias para la infraestructura, la tienen, todo está listo ya. Solamente que se dé el permiso para hacerlo, y ellos dicen que en corto tiempo el templo está hecho. Ya tienen la menorá, el candelabro de oro gigante, lo volvieron a construir. Está todo listo. Solamente les falta encontrar el arca del pacto. Algunos afirman que el arca del pacto está enterrada debajo donde está construido el templo de los musulmanes. Otros dicen que el Vaticano no tiene, pero eso es mentira. Ellos no lograron sacar nada de ellos. Los romanos no lograron sacar. Quizás pudieron haber sacado el candelabro, pero el arca no la sacaron, no la movieron de ese lugar. Amén. Entonces todo está listo, ya tienen todo preparado. Ya están practicando los sacerdotes cómo van a hacer los sacrificios. Ya están enseñando a un grupo de jóvenes que son vírgenes y se han dedicado, se han consagrado para hacer ese trabajo. Amén, hermano. Todo está listo. Solo hay algo que está deteniendo todo ese movimiento, y es la presencia suya y mía. Amén. Amén. Que tenemos nosotros al Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y el apóstol Pablo decía esto, porque, oiga, nosotros entendemos claro que en la iglesia habita el Espíritu Santo, se mueve el Espíritu Santo, amén, mora el Espíritu Santo. Pablo decía
que no aparecerá ese inicuo, no se manifestará hasta que sea quitado de en medio el que lo está deteniendo. El Espíritu Santo, la iglesia que está en esta tierra. Pero pronto seremos quitados de acá y se le dará el paso libre al anticristo para cumplir lo que ya está escrito de él. Amén. Porque recuerde que incluso en el tiempo de la gran tribulación, quien va a tener el control no va a ser el diablo ni el anticristo, va a ser Dios. De tal manera que Dios se da el lujo de enviarle una plaga directamente al trono de la bestia y el anticristo. Y se muerden la lengua de coraje porque no pueden hacer nada. Porque el único poderoso es el Dios de los cielos. El único poderoso es el gran yo soy. El Dios todopoderoso. Aleluya. Entonces, íbamos a hablar del milenio, pero es necesario hablar de esto porque dijimos el tema es el inicio. El inicio al milenio. Amén, hermanos. El inicio al milenio. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar, dice ahí, el sacrificio y la ofrenda. O sea que a los 3 años y medio el hombre dice no más sacrificio. Terminará y comenzará a querer destruir al pueblo judío. Dice la palabra en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando el dragón aparece y aparece aquella mujer. ¿Han leído ustedes? Que dice que está por dar a luz. Y él está esperando que tan pronto nazca el bebé, porque dice que es varón. Amén. Y lo quiere devorar, lo quiere destruir. Y cuando no puede, dice que persigue a la mujer. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo se conoce este tiempo? La Biblia le llama la angustia de Jacob. La persecución en contra de los judíos. Y esa mujer es Israel. Ese niño es Jesús, quien dio a luz la mujer. Amén. Entonces, vemos, hermano, ahora, si vemos la profecía acerca del cumplimiento de Cristo, y todas se cumplieron al pie de la letra, que iba a venir en forma humana, que iba a nacer y lo iban a poner en un pesebre, amén, y que no iba a haber lugar para él, que en los lugares más humildes ahí iba a nacer, se iba a criar en los lugares donde los sacerdotes, aquella gente que se consideraba tan santo, jamás iban a esperar de que alguien se levantara. Natanael dice, ¿será que de ahí puede salir algo bueno? Porque a los de Nazaret, a los de esa región donde Cristo se crió, se consideraban como goínes, pecadores, gente que no podía ni siquiera acercarse a la sinagoga porque para ellos eran demasiado, era lo último en corrupción, gente mala. Pero de ahí aparece, nace, se cría el Mesías. Por eso es que la Biblia dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Amén, hermanos, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pero cuando nosotros vengamos con el Señor, porque ya vimos que se abren los cielos, hay una señal en el cielo que todo ojo la ve, ¿verdad que sí? Y nos van a ver a nosotros, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y nos verán a nosotros también. Amén, hermanos. La pregunta es, ¿a dónde nosotros llegamos? ¿A dónde nosotros? La iglesia, el Señor, ¿a dónde? Porque la Biblia dice que Él va a poner sus pies nuevamente sobre la tierra. Y lo que dice nuestro hermano, vamos a ver Zacarías, capítulo 14, versículo 4 al versículo 6. El libro de Zacarías, capítulo 14, verso 4 al versículo 6. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Amén, hermanos. Amén. Que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Esto lo va a provocar un terremoto, y lo dice más adelante la palabra. Dice acá, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. ¿Y qué dice más? Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Sigamos leyendo, dice la Biblia,
y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. ¿Y qué dice ahí? Huiréis de la manera que huisteis por causa del ¿qué? Terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Por qué compara ese evento con el terremoto que pasó en ese tiempo del rey Usías? Porque será igual, habrá un terremoto fuerte. Que este terremoto, oiga bien, será quizás ya de los últimos que van a estar viendo las personas que estén sobre esta tierra, antes de la tierra ser destruida. Amén. Ese terremoto será tan fuerte que dice la palabra que se abrirá, se partirá y formará un valle. En ese valle que se está formando, se forma o se formará, nosotros descendemos. Amén. Y el Señor, el Mesías, desde ahí gobernará el mundo entero. Amén, hermanos. Amén. Desde ahí. Dice el siguiente, bueno, terminamos de leer. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿De quién está hablando? De nosotros, hermanos. De nosotros. De nosotros. Gloria al Señor. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. No habrá luz clara ni oscura. Y eso lo vamos a ver más adelante en los estudios que vamos a estar teniendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Quizás me adelanté un poquito. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la señal aparezca? Dijimos que el anticristo querrá hacer guerra con todos los ejércitos. Amén, hermanos. Amén. Esto dice en los versículos que estuvimos leyendo nosotros. Amén. Amén. El versículo 16 del capítulo 19. Si vayan, vamos ahí, por favor. Gloria a Jesús. Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 16. Dice la palabra: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Decíamos que ese título solamente le corresponde a Él, al Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 17: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Y a él no le molesta estar en pie en el sol, hermano. El ángel está ahí. Amén. Está en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregados a la gran cena de Dios. ¿Cómo le llaman a aquella gente, aquellos ejércitos? Dicen: los vamos a destruir, los vamos a acabar. Esos son ovnis, son platillos voladores, va a decir a lo mejor el anticristo. Pero vamos a ser nosotros los que vendremos. Y querrán destruir. Amén, hermano. Van a querer destruirlos y no podrán. Ese momento, cuando estos ejércitos estén sofocados queriendo derribar a lo que se está viendo que desciende del cielo, el Señor dice: les voy a preparar una gran cena a las aves. Llamen a las aves del cielo. Vamos a hacerles la comida ahorita. Los invitan. Y el versículo 18 dice: para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Sí, el siguiente versículo: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo siguiente: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, que dice ahí, que arde con azufre. Los primeros que inauguran el lago de fuego será el anticristo y el falso profeta. Y el que le sigue a ellos será el diablo, pero después de 1000 años que estén ellos ahí. El siguiente que cae de cabeza va a ser el diablo. Amén, hermanos. Entonces, si hablamos del milenio, ¿quiénes van a poblar el milenio?
quienes van a poblar el milenio, porque la Biblia dice que va a haber un reinado de 1000 años donde van a haber naciones también. Van a haber personas, amén, que estarán en un cuerpo como el que nosotros tenemos. Igual, lo único que nosotros no tendremos este cuerpo, sino que será un cuerpo glorificado. Porque recuerde que ya venimos del cielo, después de que hemos sido transformados. Cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. Amén. Venimos con cuerpo glorificado, semejante a los ángeles. Así dice la Biblia. Y vamos a ir al versículo, en Zacarías nuevamente, capítulo 14, versículo 16. Vamos a estar leyendo. Zacarías 14, 16. Unos minutos más, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. ¿Lo tiene? Dice aquí, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén, oiga esto, todos estos sobrevivientes de esa gran cena que el Señor va a preparar, de lo que estuvimos leyendo ya, van a haber gente, pueblo que va a sobrevivir a eso. Va a haber un ejército y a los ejércitos los van a destruir. Pero recuerde que cada ejército tiene su nación a quien defender. Esas naciones tendrán su gente todavía. Amén. Entonces, estas personas que sobrevivan al tiempo de la gran tribulación entrarán al milenio, los que estén vivos en ese tiempo, como estamos nosotros ahorita, en cuerpos físicos. Seguirá la vida, hermano. Amén. Y esto es lo que dice acá. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. Habrá una ley. Todas las naciones tendrán que ir a esa piedra o a esa nación que ellos quisieron destruir. Tendrán que ir a esa tierra a adorar al rey. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Mire cómo es Dios. Gloria a Jesús. Ahorita está dejando que planifiquen todo lo que quieran, tal como lo enseña el Salmo 83. De esa misma manera. Pero aquí la Biblia dice que habrá una ley y todos tendrán que ir y adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ah, pero va a haber gente que no va a querer ir, se va a rebelar, porque recuerde que están en cuerpos pecaminosos todavía. Y no van a querer ir a celebrar y a glorificar al rey en ese lugar. El versículo 17 dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos, no vendrá, se dice, ¿verdad? Sobre ellos lluvia. No hará llover. No hará llover. ¿Y qué van a hacer sin agua? Les guste o no, van a tener que ir a adorar. Ahí estará la ley. El que quiera va a ir y el que no quiera va a atenerse a las consecuencias. El siguiente versículo dice: y si la familia de Egipto, que cuando hablamos de Egipto estamos hablando de los agarenos que menciona el Salmo 83. Esos agarenos, recuerde que Ismael es hijo de Agar. O sea, todos los árabes en cierta manera son egipcios. Amén. Agar, la madre de Ismael, era egipcia. Y por eso se les conoce como los agarenos o ismaelitas. Todas esas naciones árabes que están rodeando ahí al pueblo, que quieren destruir al pueblo de Israel, tendrán que ir. Tendrán que ir. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Le guste o no, van a tener que reconocer que Israel es el pueblo que Dios escogió. Que es la nación que Dios escogió. Y a pesar de que se ha revelado tantas veces, Dios siempre ha prometido restaurar y guardar un remanente de esta nación. Por eso es que la palabra nos aconseja a todos los cristianos a orar por ellos. A orar por ellos. Que Dios les ayude. Están pasando momentos difíciles, pero llegará el tiempo de ellos, cuando Dios comenzará a tratar con ellos nuevamente. Ahorita mismo la atención está dedicada para nosotros. La novia. La novia. Usted y yo. Amén, hermanos. Pero cuando el Señor se lleve a su novia y comience ese periodo, entonces se le dará la orden
al gran príncipe Miguel para que comience a actuar de la manera que ya está escrito que él va a actuar con el pueblo judío. Y amén. Eso es lo que habla Daniel en el capítulo 12 también. Y amén. Entonces dice que irán. Ahora el versículo 19 dice: esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Usted ve? Hay otras preguntas más que vamos a estar estudiando, quizás más adelante. Por ejemplo, ¿nacerán niños en el milenio? Ya hemos estudiado acerca de ello. Y usted que ha estado aquí, usted ya sabe la respuesta. Pero sé que hay hermanos que todavía no los conocen y vamos a estudiar acerca de ellos. ¿Podremos procrearnos nosotros, la iglesia? No. Entonces, son cosas, hermanos, que es necesaria estudiarlo. Porque si usted habla con un testigo de Jehová, entonces, por ejemplo, como un pastor, ¿verdad? En la iglesia, en la isla donde yo soy, él decía que ahorita no iban a procrear, ellos no iban a procrear porque en el milenio entonces sí, ahí iban a poder procrear los hijos. Pero ¿qué tan cierto es? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de ello? Yo le aconsejo en este momento que aquí vamos con este mensaje a estar alerta, a estar preparados, a estar preparados. Cristo viene. Cuando veamos todas esas cosas, conozcamos que su venida está cerca. Póngase sobre sus pies. Gloria al Señor.